Hola a todos, yo soy Melissa Ruby Jaramillo y yo pertenezco a la base de Jucum en Londres, YWAM Urban Key, y soy la directora de las BCCs allá, la escuela compacta de la Biblia de 3 meses. Y en esta ocasión vamos a estudiar Segunda de Timoteo. Y vamos a ir profundo en la carta de Segunda de Timoteo y vamos a ver qué revelaciones Dios nos muestra a través de esta carta. Pero primero, como todo paso del estudio inductivo, vamos a orar juntos y vamos a pedir esta revelación al Espíritu Santo. Vamos a pedir que podamos fijarnos en cada detalle y recibir de Dios, recibir del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro, Él es el que trae revelación, el que trae convicción, entonces vamos a orar juntos. Señor, queremos orar por este tiempo de enseñanza. Yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe al enseñar y que tú, en donde quiera que estemos, Señor, nos traigas de esta revelación de tu palabra, que nos dejes ver esos detalles y que abras nuestro corazón para recibir, Señor. Que abras nuestro corazón para recibir esta revelación y todas las riquezas que esta carta tiene, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les había dicho, vamos a estudiar Segunda de Timoteo y vamos a ir profundo en la carta de Segunda de Timoteo. Y una de las primeras cosas que tenemos es el método crítico. ¿Qué es el método crítico? Entonces tenemos autor, destinatario, lugar y fecha. Entonces vamos a ir en este orden juntos. Ustedes pueden ya tal vez ya identificaron quién es el autor de esta carta. Me imagino que en su observación fue lo primero que ustedes identificaron y la evidencia interna del autor de esta carta está en 2 de Timoteo 1:1. Y aquí podemos ver que el autor es Pablo. Y Pablo se identifica en esta carta como apóstol de Jesucristo. Otra evidencia que tenemos para la autoría de esta carta es en 2 de Timoteo 1:11. Y aquí dice, del cual yo, que habla Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de gentiles. Y aquí podemos ver que habla de Pablo y de su ministerio, su llamado. Continuando con la siguiente información, tenemos el destinatario. ¿Quién es el destinatario de esta carta? Y tenemos el destinatario de esta carta en el versículo 2 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Y sí, es Timoteo. Y aquí Pablo lo llama hijo amado. Es el encabezado de esta carta es muy parecido a 1 de Timoteo. En 1 de Timoteo él lo llama verdadero hijo en la fe y en 2 de Timoteo le llama hijo amado. Entonces tenemos estas dos informaciones, el destinatario Timoteo y quien envió la carta a Timoteo fue Pablo, apóstol Pablo. El lugar y fecha. Para ponernos en la historia y saber en qué lugar, en qué momento y en qué fecha y en qué lugar se escribió esta carta, tenemos que tomar en cuenta algunos eventos que acontecieron en ese tiempo. Y también algunas pistas que la carta mismo, que la segunda epístola de Timoteo nos da. Una de esas es este versículo, el capítulo 4, versículos 6 al 7. Y aquí Pablo habla algo muy importante y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esto es una información muy importante, porque nos habla de que Pablo estaba cercano a su muerte. Él mismo habla como estoy a punto de ser sacrificado. Entonces nos dice, esta evidencia nos ayuda a entender que no fue al principio de su ministerio, fue ya al final de su ministerio.
Otra evidencia que encontramos aquí que nos puede dar una pista del lugar donde fue escrito y la fecha que fue escrito es en el capítulo 1, versículo 8. Y aquí usa esta palabra. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y aquí él vuelve a usar el término que él usaba en las cartas de la prisión. Él usa este término preso. También tiene, otra vez, él menciona algo parecido a esto en el capítulo 2, versículo 9. Y aquí él nos dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y es otra evidencia de que Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en prisión, estaba prisionero. También en el capítulo 4, versículo 6. Y aquí ya nos dice lo último, como mencionaron, como estoy a punto de ser sacrificado. Entonces se cree que fue en su última prisión, que vamos a ir un poco más en detalles, cuándo fue esta prisión, cuáles eran las circunstancias. Siempre tenemos que hacer preguntas al texto. Entonces, si vemos aquí que él habla de que está en prisión, que está preso, ¿en qué momento él estuvo prisionero? ¿En qué momento escribió esta carta? ¿Fue cuando él estuvo en la prisión en Roma? ¿O cuándo fue? Entonces vamos a verlo juntos. ¿Cuándo fue esto? Pero ¿qué es lo que sabemos hasta este punto? ¿Qué es lo que sabemos acerca de las prisiones de Pablo? Pablo estuvo preso estuvo en prisión por lo menos cuatro veces. En diferentes ocasiones, diferentes circunstancias. Vamos a nombrar algunas de ellas. Una fue en Cesarea y está registrado en Hechos 23, del 23 al 24. Ustedes lo pueden chequear en su lugar de estudio. También tuvo el encarcelamiento romano. Antes de esto también él fue detenido en Filipo. Y fue cuando hubo un terremoto y aquí no pudo haber escrito ninguna carta. También hubo este encarcelamiento el primer encarcelamiento romano. Esta fue después de la prisión en Cesarea. Este encarcelamiento romano fue cuando él escribió las cartas de la prisión, que eran Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Aquí era cuando él se encontraba en una prisión domiciliaria, tenía algunos beneficios por el hecho de ser ciudadano romano. Y aquí él quería apelar al César. Eso era como su salida. Él estaba buscando apelar al César, su caso. Después de esta cárcel, no hay registros en Hechos. No tenemos registros de otro encarcelamiento en Hechos, pero ¿qué sucedió después? Porque él escribe, hay más cartas, más epístolas que Pablo envió. Se cree que Pablo fue liberado después del viaje de Roma. En Filipenses 1, 25, 26, Pablo escribe a los filipenses desde la prisión en Roma. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces cree que aquí se ve que Pablo espera ser liberado para ir a Macedonia, a Filipo, a visitar a la iglesia en Filipo. En Romanos 15, 23, 24, Pablo dice esto a los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo para estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros pasar y ser encaminado allá por vosotros.
Entonces aquí vemos también que Pablo quería ir a España. Después de este encarcelamiento romano, él tenía sus planes, como habíamos dicho en la carta en nuestros estudios de primera de Timoteo, que él ya tenía sus planes para seguir en un posible cuarto viaje misionero que no está registrado en Hechos, pero tenemos estas pruebas, estas evidencias. También tenemos algunos eventos históricos que nos van a ayudar a ponernos en el tiempo que fue escrita esta carta. El primer evento histórico o información que tenemos es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, del 60 al 62 después de Cristo. Aquí estaba en su prisión domiciliaria. De ahí se sabe que Pablo es liberado y se cree que él realizó su cuarto viaje misionero, donde visitó España, Macedonia, del 63 al 66. Aquí, como habíamos dicho, en este tiempo de libertad, en este periodo de libertad, se cree que él escribió Primera de Timoteo y Tito, ya que no habla no usa términos que él normalmente usa cuando está encarcelado o cuando está en prisión. Entonces se cree que en este tiempo él tuvo un tiempo de libertad. En el 64 después de Cristo sucede un evento que marcó, fue un evento histórico que marcó en el Imperio Romano, y es el gran incendio de Roma. Y aquí nos vamos a enfocar un poco después en nuestro contexto histórico. Entonces, ¿qué pasó con este evento? Fue el gran incendio de Roma. Y aquí la persecución a los cristianos comenzó, bajo el emperador Nerón. Y se cree que después de esto, en el 67 después de Cristo, Pablo es encarcelado de nuevo en Roma. En 2 de Timoteo 16-17 podemos leer que Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Aquí podemos ver la evidencia de que Pablo se encontraba en Roma. Se encontraba en Roma encarcelado nuevamente. Al final, antes de morir, y esto se presume que fue en el 67, acerca del 67 después de Cristo. También tenemos evidencia histórica de que Pablo es decapitado después de esta prisión, acerca del 66 y 67 después de Cristo. Tenemos que tener muy en cuenta, recordar que Primera de Timoteo fue la tercera última carta de Pablo, y era una carta pastoral. Después él envía una carta a Tito, que es la carta de la epístola de Tito, y la última carta es Segunda de Timoteo. Esta carta tiene tanto valor porque está escrita por un Pablo a punto de ser sacrificado en los últimos de su vida, en los últimos días de su vida, y dando estas últimas pautas a su discípulo Timoteo. Entonces, como habíamos dicho, el lugar, de acuerdo con esta evidencia que acabamos de leer, en el capítulo 1, versículo 16-17, el lugar donde fue escrita esta epístola es en Roma, y la fecha se presume que fue del 67 después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado. Fue la última epístola escrita por Pablo y fue antes de su muerte. Vamos a ver el método literario de la epístola a Timoteo.
Sabemos que es una epístola, tenemos escrito en nuestras Biblias que es una epístola, pero ¿por qué pensamos que es una epístola? Vamos a investigar. Estoy segura que en su observación ustedes identificaron y ya tienen identificado el método literario, ya tienen comprobado que era una epístola, es decir, una carta del primer siglo. Entonces, juntos solo vamos a verificar. Una carta del primer siglo tiene que tener nombre del autor, nombre del destinatario, saludos o acciones de gracia, el contenido de la carta, las bendiciones y saludos finales. Entonces vamos a verificar juntos que esta información esté en la segunda carta a Timoteo. ¿Tenemos el nombre del autor? Sí, tenemos el nombre del autor. Capítulo 1, versículo 1. Nombre del destinatario. Tenemos el nombre del destinatario, versículo 2 del capítulo 1. Saludos y acción de gracias. Tenemos del capítulo 1, 3 al 1, versículo 5. El contenido de la carta. El contenido de la carta tenemos del capítulo 1, versículo 6. Yo lo identifiqué del capítulo 1 al versículo 6 hasta el capítulo 4 al versículo 18. Y de aquí tenemos las bendiciones y saludos finales, que es del capítulo 4, versículo 19, hasta el final de la carta, versículo 22. Entonces sí, hemos verificado que es una epístola, una carta del primer siglo. Vamos a continuar con nuestro contexto histórico. Es muy importante saber para quién era dirigida esta carta y las circunstancias, las situaciones y circunstancias que la gente en este tiempo estaba enfrentando. Las situaciones que Timoteo estaba viviendo en el tiempo que recibió la carta. Y para esto he tomado unos temas que son importantes clarificar de esa época. Primero, como habíamos dicho en la clase de Primera de Timoteo, recordemos que durante esta época, Nerón era el emperador romano que estaba reinando en ese tiempo. Nerón era el sexto emperador romano. Él reinó desde el 54 hasta el 68 después de Cristo. Reinó por 14 años. Él comenzó a reinar desde cuando tenía 16 años de edad. Su madre, quien era llamada Agripina, era de mucha influencia sobre Nerón en la primera etapa de su reinado, solo en la primera etapa de su reinado. Nerón era conocido por liberarse de aquellos que él pensaba que podían quitarlo del poder. Él se deshacía de los que podían llamarse rivales. Después él comienza a tener problemas con su madre, como habíamos explicado, comienza a tener problemas con su madre por poder y influenciado por la gente a su alrededor, por los cercanos suyos. Mata a su madre porque la consideró una rival, la consideró alguien que podía quitarle del poder. Sufría fantasías delirantes de poder, omnipotencia y tenía una muy hinchada autoestima, según historiadores de la época. Era un amante del placer, de las artes. Como habíamos dicho antes, algo que pasó mientras Nerón era el emperador de Roma fue el gran incendio de Roma. Fue algo muy grande, ocurrió en el 64 después de Cristo, y dicen que el fuego duró por lo menos 5 días y que solo 4 de los 14 distritos fueron completamente destrozados y 7 distritos fueron dañados parcialmente. Se cree, según historiadores,
que el incendio comenzó del 18 al 19 de julio del 64. Y al momento en que Nerón se cree que estaba fuera de la ciudad, y que al momento que él supo que el incendio ocurrió, él envió gente, envió ayuda para la gente que se encontraba sin lugar, que perdió todo. Se cree, según Suetonio y Dion Casio, que son historiadores de esa época, que estaban en esa época, dicen que Nerón, según ellos, no se encontraba en Roma, pero mientras la ciudad ardía, él estaba en una ciudad cercana y mientras la ciudad ardía, él tocaba la lira o citara y estaba vestido para la ocasión. Esta es una de las cosas que se cree que pasó mientras la ciudad ardía. Como habíamos dicho, fue la raíz de la persecución a los cristianos. Antes del fuego, del gran fuego en Roma, no había una persecución directa a los cristianos. Vamos a ver un poquito más cómo era la persecución antes y de quién provenía la persecución a los cristianos. Nerón dijo que la culpa del fuego, del incendio en Roma, era de los cristianos. Él culpó a los cristianos de haber producido el fuego en Roma, de haber provocado el fuego en Roma. Y desde aquí él condenó a los cristianos a ser arrojados a las fieras, a leones, a ser crucificados, y los quemó para que sirvieran como antorchas y hacer luz en la capital romana. Aprovechando el espacio que dejó el gran incendio en Roma, Nerón construyó la Domus Aurea, que era una casa gigante, ocupaba más o menos 50 hectáreas. Y esto era para Nerón, era propiedad de él, era llena de lujos, arte, lo que él amaba. Hay diferentes versiones acerca del incendio. La mayoría de versiones dicen que el que produjo el incendio en Roma fue Nerón, fue él mismo, y se cree que una de las versiones dice que se cree que Nerón envió secretamente a hombres que fingieron estar borrachos y que fingieron estar ebrios a prender fuego a la ciudad. Y que él estaba en la colina Palatina observando mientras tocaba la lira y mientras estaba vestido para la ocasión. Otra de las versiones dice que Nerón envió abiertamente a hombres a incendiar la ciudad. Y de la misma manera, él se encontraba desde la Torre Mecenas, en otro lugar, se encontraba desde la Torre Mecenas, festejando, vestido para la ocasión, tocando la cítara, viendo la ciudad arder en llamas. Se cree también que provocado por este capricho insano, Nerón envió hombres a incendiar la ciudad y que cantó y tocó la lira desde un lugar privado. No se sabe el lugar específico donde él estaba observando el fuego, pero la mayoría de versiones declaran que él estaba disfrutando de ver la ciudad arder en llamas. Otra versión también se dice que fue un accidente y que Nerón estaba en Anzio, que es otra ciudad, y esta versión también tiene algunos créditos. Y la versión que Nerón tomó fue que los cristianos fueron los que provocaron el fuego en esta ciudad. Al principio, los romanos veían a los cristianos como una secta judía. Para ellos eran lo mismo, los judíos y los cristianos eran lo mismo, solo que era una diferente secta. Ellos conocían a los judíos y lo veían como una secta. Al principio, nosotros vemos los cristianos recibían persecución de los judíos.
recibían persecución de los fariseos, de los saduceos, recibían persecución de ellos. Y no es hasta Nerón, hasta el reino de Nerón, que los cristianos tienen persecución del Imperio Romano bajo Nerón. Entonces se tiene fuentes históricas que nos dicen que a mediados del siglo I, en la mitad del siglo I, comenzó la persecución a los cristianos y eran perseguidos por las autoridades del Imperio Romano. Como dijimos, una de las razones eran por provocar el fuego en Roma. Podemos ver también, habían en coliseos, cristianos eran eran un show. Entonces eran coliseos llenos donde ponían cristianos y enviaban a los leones y eran comidos por los leones. Mientras la gente que miraba el show disfrutaba de esto. Esta es una de las maneras en que los cristianos morían. Como repetimos y podemos ver, habían también cristianos que servían de antorchas vivientes para hacer luz en la ciudad. Y eran conocidos como las antorchas de Nerón. Puesto que el cristianismo era considerado ilegal en el Imperio Romano, los cristianos debían ocultarse para celebrar sus reuniones o para tener sus reuniones como iglesia. Tenían que ocultarse. Entonces aquí ya todo se convirtió en escondido. Sus reuniones ya eran secretas y son famosas las catacumbas en la ciudad de Roma, donde se dice que los cristianos usaban estos lugares para esconderse y que los cristianos mayormente se reunían en estos lugares para tener su culto y todo se haría secretamente, pero también se reunían en casas. Entonces, así puede ser en ese momento la situación de la iglesia de Éfeso. Ya no es como la primera carta a Timoteo. Es algo diferente, es una situación diferente, donde ya no podían profesar su fe libremente, ya no podían alabar libremente, ya vivían una persecución. Y tal vez ustedes se dieron cuenta en su observación de la segunda carta a Timoteo, que la palabra persecución es mencionada. Pablo es muy intencional enviando esta carta y hablando de la persecución, hablando del sufrir, de lo que es eterno, de la fe, porque él mismo está sufriendo persecución y él sabe que en ese momento los cristianos están viviendo una fuerte persecución bajo Nerón. Como habíamos dicho, la persecución comenzó con Nerón y desde aquí en adelante hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo. Pero la primera comenzó con Nerón, siguió con Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, Dicleciano. Fueron las 10 grandes persecuciones contra cristianos. ¿Cómo fue el tiempo final de Pablo? ¿Cómo fueron sus días finales? Esta carta fue enviada, fue la última carta que él envió, ya en su tiempo final. Se cree que Pablo fue torturado y decapitado por este vil emperador romano, Nerón, y fue muerto por causa del evangelio. Pero podemos ver en este libro, en 2 de Timoteo, en la última carta que le envía, que Pablo se está enfrentando, aunque se está enfrentando a estos problemas difíciles y muy desanimantes, él reconoce que su destino final es seguro
y su trabajo está completo. Y aquí nos habla, podemos ver el contexto histórico de este libro y podemos ver cuánta persecución los cristianos estaban viviendo. Y aún más Pablo, que estaba en prisión en ese momento, en el momento que escribió esta carta. Pero podemos ver el corazón de Pablo transmitiendo a todas estas personas que se encontraban en persecución, diciendo, hay descanso en las manos de Dios. Hay descanso, aunque estemos perseguidos, aunque estemos presos, el evangelio permanece vivo. El evangelio no está preso. Y esta es la última carta que el apóstol Pablo nos da antes de su decapitación. Antes de ser decapitado, él fue torturado por el emperador Nerón. ¿Cuál fue la idea y las razones principales por qué este libro fue escrito? La idea principal. Yo veo que la idea principal de esta carta es soportar las aflicciones y cumplir con nuestro ministerio. Es soportar las aflicciones y cumplir con el ministerio. La razón principal fue animar a Timoteo en tiempos de persecución y tiempos difíciles y dar las últimas instrucciones al discípulo Timoteo. Esta es la idea principal y las razones principales por las que esta carta fue enviada a Timoteo. Como habíamos dicho, Pablo se encontraba en sus últimos días y sabía que pronto moriría, que estaba a punto de morir. Esto lo encontramos, como habíamos dicho, en 2 de Timoteo 4:6. Pero algo más a considerar es que vemos en esta carta que mucha gente abandonó a Pablo. Y podemos ver que cuando él escribe a Timoteo, podemos leer en versículo 4 del capítulo 1, Pablo dice a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y después podemos ver en el versículo 15 y comienza a nombrar personas que lo abandonaron. Entre ellos es Figelo y Hermógenes. También una de las razones por la que podemos ver que Pablo escribe esta carta está en el capítulo 4, versículo 9, y pide Pablo a Timoteo que procure venir a verlo. Es la persona en la que él piensa. Yo veo esta carta de 2 de Timoteo, a un Pablo queriendo dirigirse por última vez y hablar por última vez con su hijo y su discípulo Timoteo. También podemos comprobar en esta carta que en capítulo 4, versículo 11, que Pablo afirma que solo Lucas está con él. Y le da unos tipos de instrucciones y le pide que lo traiga cuando él vaya a verlo a Marcos y algunas cosas que él dejó cuando estaba en Asia. Podemos ver que esta es la situación de Pablo antes de morir. Podemos ver que esto es lo que él está viviendo y en estas circunstancias él está mandando esta carta a Timoteo. Algo que podemos ver que Pablo menciona en esta carta a Timoteo y habla de estos hombres que aparecerán en los postreros tiempos. Esto lo podemos ver en el capítulo 3 del 1 al 8. Algunas de las características que Pablo menciona es que estos hombres serán amadores de sí mismos, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ávaros, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, calumniadores, crueles, aborrecedores de sí mismos, traidores, impetuosos, amadores de deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estos son como las últimas alertas que Pablo le da a Timoteo, para que Timoteo pueda seguir caminando y estar alerta de lo que puede venir y estar pendiente de esto y recordar siempre su llamado y su fe. En capítulo 1, versículo
5, podemos leer, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y podemos ver cómo Pablo afirma a su discípulo, hace acuerdo su historia, su familia, y lo afirma. Estas son las últimas palabras de Pablo para Timoteo. Como habíamos dicho, la primera epístola de Timoteo y la segunda epístola de Timoteo son cartas pastorales dirigidas para los líderes, Timoteo y Tito, pero también dirigido para la iglesia. Entonces tiene también instrucciones dirigidas no solo para Timoteo, pero para la iglesia también. Y algo también muy importante es que Pablo le anima a continuar a Timoteo, a exhortar, animar a la gente y a seguir con su ministerio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargúe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Como habíamos dicho en las cartas de Pablo, Pablo es muy intencional y muchas de las veces menciona casos en que la iglesia, menciona temas que la iglesia necesita escuchar. Y aquí él le anima a exhortar, a reprender, pero también le ayuda a tener paciencia. Y es por las situaciones que ellos estaban enfrentando, no solo con la persecución que estaban teniendo y los sufrimientos que podían tener como cristianos, pero también que vendrán estos, se podría llamar falsos maestros, a decirles lo que tal vez ellos querían escuchar. Entonces Pablo le anima a reprender y en todo momento, en todo momento, y a redarguir y a tener paciencia y a exhortar. Okay. Podemos ver a Pablo en medio de persecución, solo. Muchos compañeros lo dejaron, está solo con Lucas, pero podemos ver en el último capítulo, en el capítulo 4, versículo 17, como él afirma, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Podemos ver como Pablo anima también a Timoteo y le hace ver que aunque todos lo dejaron, el Señor estuvo con él y cumplió su llamado. Como habíamos leído en primera carta de Timoteo, él fue llamado para los gentiles. Y aquí él afirma en la última carta que fue enviado, la última carta que él envió, afirma que todos los gentiles oyesen. Y esta carta, segunda de Timoteo, nos anima mucho. Me anima mucho como cristiana. En mi llamado, pero también en mi compromiso con el Señor. Podemos ver, si nos transportamos de nuevo en la historia y vemos la persecución que Pablo sufrió, la persecución que los cristianos sufrieron después de este gran incendio en Roma. Me hace pensar cuánta perseverancia nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias? ¿Estamos dispuestos a seguir en la verdad y extender el evangelio, así sean las circunstancias muy difíciles? ¿Hemos tomado en cuenta el costo que esto puede tener? Estamos en un compromiso firme con Dios, más allá de emociones.
Yo veo aquí a un Pablo que dio todo, que no fue un momento de emoción, pero dio todo por el Evangelio. Hasta el final de sus días, él dio todo por Dios, dio todo por el Evangelio y está transmitiendo esto a Timoteo para él continuar. Está dando las últimas instrucciones para que él continúe y para que persista, para que continúe el trabajo que él comenzó. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de que hayan invertido en estudiar la Biblia y que sigan yendo profundo. Muchas gracias a todos por tener este corazón por la palabra, y oro para ustedes que tengan más revelación y más pasión por la palabra de Dios. Es un gusto haber enseñado con ustedes y que Dios los bendiga.